Ok, entonces estamos mirando esto de que es importante entender cómo Dios creó la familia y por qué es lo que pasó con el pecado y cómo afectó. Y aquí vemos, ¿no? Cómo le afectó a Adán y a Eva en estos versículos de 1:27 de Génesis y 3:20 de Génesis. ¿Qué nos dice el 3:20 de Génesis? Nos dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. El nombre que le puso a Adán ya fue en relación a lo que pasaría con los hijos de Eva, ¿no? El nombre que le puso Adán al inicio fue varona, ¿no? Varona. Entonces, de aquí viene algo que nosotros debemos aprender de la familia. Y es que cuando el enfoque es en Dios, ¿no es cierto? Recuerden esto, a mí me impactó esto que dice, ¿cómo se dice? Este autor del libro Tú y yo para siempre, Francis Chan. Francis Chan dice que el problema matrimonial no es el problema que el esposo o la esposa tiene con su cónyuge. El problema matrimonial se trata de el problema que uno de los dos tiene con Dios. Un problema matrimonial no es un problema con la pareja, es un problema con Dios. Cuando se resuelve el problema con Dios, se resuelve el problema con la pareja. Si no resolvemos nuestro problema con Dios, siempre vamos a tener el problema con la pareja. Es lo mismo que nos dice nuestro hermano Tim Ban. El hermano Tim Ban nos dice que primero tenemos que nosotros solucionar nuestros problemas con Cristo para poder solucionar el problema en el matrimonio. Y ustedes, los que han estudiado esto de la plantación de iglesias, tenemos ahí esos círculos. ¿Se acuerdan de los círculos? En el centro está una cruz, el siguiente círculo dice matrimonio, el siguiente círculo dice familia y el siguiente círculo dice la iglesia de familias. Entonces, una iglesia saludable se conforma de familias saludables. ¿Cuándo una familia es saludable? Cuando el centro de esa familia es Cristo. Nos parecería muy simple esto, pero yo ya he llegado a esta conclusión, mis hermanos. Si yo tengo problemas, es porque no estoy siguiendo a Cristo, porque yo no estoy enfocado en Cristo. Entonces, a veces hasta de chiste digo yo, ¿sabes qué, hermano? He decidido seguir a Cristo. Y claro, la gente se ríe, ¿no? Es una canción bien conocida. He decidido seguir a Cristo. Pero lo digo en serio. Me recuerdo cuando Judy estaba en cuidados intensivos y le dejé ahí en la clínica, ahí en el Axis, y regresé a casa y me preguntaron, ¿y cómo está Judy? Yo no sabía qué contestar. Yo no sabía si se iba a morir, iba a vivir, porque estaba en emergencia y está en cuidados intensivos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo le vas a preguntar a una persona cómo está Judy si está en cuidados intensivos? ¿Y qué le contestas? Lo único que se me ocurrió a mí es decir, Judy está con Cristo. Así está Judy. Está con Cristo. O sea, cuando nosotros llegamos a ese momento en nuestras vidas, donde no hay otra cosa que Cristo, estamos en lo correcto.
Lastimosamente, nosotros esperamos llegar a esos momentos de crisis para decir, Cristo es todo para mí. ¿A ustedes les ha pasado eso? Esperamos ya cuando ya no damos, cuando ya hemos tratado todo y no ha funcionado, decimos, Señor, ahora sí pongo en tus manos. ¿Sí o no? Típico, ¿no es cierto? Típico de nosotros. Esperamos que ya no haya otras opciones y el último recurso es Cristo, ya cuando ya no podemos más. En realidad Cristo es todo. Cristo debería ser el fundamento, la cabeza, el todo. Pero no es así muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros regresar a este fundamento. Dice la palabra de Dios, de que primero está Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Entonces, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y así funciona. Entonces, cuando nosotros no funcionamos en ese orden, siempre Santi está diciendo, es que el orden es importante. Es que el orden es importante. Cuando nos salimos del orden de Dios, del orden divino, porque la familia es un diseño divino, ¿no es cierto? Dios diseñó la familia, y nos salimos de ese diseño, entonces vamos a experimentar frustraciones, vamos a experimentar como que estamos desviados. Y la cosa es que muchas veces caminamos desviados mucho tiempo. Y ahí perdemos el horizonte, perdemos la noción de la dirección correcta y estamos perdidos. Y el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para rescatar ¿a quién? Lo que se había perdido. Jesucristo vino a rescatar a los perdidos. ¿Qué es un perdido? Uno que no sabe el camino, no sabe dónde está, no sabe qué dirección tomar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces en los matrimonios, o nos pasa en nuestras vidas. Estamos perdidos. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nos conecta con el Padre para que nosotros ya no estemos perdidos, sino que estemos en la voluntad de Dios. Y por eso, esto de familias sirviendo a Cristo. O sea, si la familia no ha encontrado en Cristo el camino, la verdad y la vida, va a estar perdida. Me gusta el nombre de la iglesia. Iglesia de familia sirviendo a Cristo. Porque una familia que está sirviendo a Cristo es porque ha sido rescatada. Porque ya no está perdida, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya sabe lo que tiene que hacer como familia, ya sabe qué tiene que hacer como cada individuo, ya sabe qué tiene que hacer el hombre, la mujer, porque regresan al diseño divino, o como dice Santi, al orden de Dios. Bueno, vamos a leer Génesis 1:29 y 3:19. Me gusta este ejercicio. Ahí después les daré el nombre del libro de donde saqué esto, porque esto no es una invención mía, pero me parece muy, muy, muy bueno que hagamos estos ejercicios. Y en el libro está así, en blanco, ¿no? Para que uno mismo medite y uno mismo haga
los ejercicios. Génesis 1, 29 y 3, 19. 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Muy bien. Dios le puso los árboles del fruto para que coman, ¿no es cierto? ¿Qué dice Génesis 3, 19? Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué cambió? Claro, Dios les dio el fruto y el fruto tenía semillas y claro, Dios les puso allí para que ellos disfrutaran y labraran la tierra. ¿Sí? Pero cuando pecaron, el trabajo se convirtió en sufrimiento. La perspectiva del trabajo cambió. Y dice, con dolor comerás todos los días de tu vida. ¿Cómo te sientes, Sebas, en el trabajo? Muchas veces, ¿verdad? Ahí la semana pasada Gaby nos compartía, ay, qué cansado que estuvo este trabajo, ¿verdad? Entonces, sí, en realidad el trabajo nos va a traer sufrimiento. Porque estamos en un mundo de pecado. Pero necesitamos conocer a Jesús para tener la perspectiva correcta del trabajo. Sí, nosotros como creyentes tenemos una bendición. Sabemos de que Dios, me gustó el testimonio de Lili, ¿no? Que Dios nos dio el trabajo. Dios ha cuidado de mí. Dios ha estado siempre conmigo. O sea, cuando tú tomas conciencia de eso, así como el testimonio de Lili, ¿no? Ha tomado conciencia de que Dios ha sido el que le ha sostenido, Dios ha sido el que le ha educado, le ha guiado, le ha provisto. Dios siempre ha estado. Pero cuando no tenemos esa conciencia que nos compartió Lili, la gente está perdida. Y piensan que el trabajo, piensan que los bienes, el dinero, o sea, lo ganan ellos y no viene de Dios, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, sabemos que Dios es el que nos da el trabajo. Sabemos es que Dios que nos da para las necesidades que yo tengo. Y Dios me provee a través del trabajo las necesidades, ¿no es cierto? Y ya yo no le veo al trabajo como, ay, otra vez tengo que ir a trabajar. ¿Cuántos dicen así? Yo fui testigo de esta mañana. La Grace me dijo, yo no me quería levantar, pero tenía que levantar. Qué bueno que tenemos la iglesia en casa y hoy tocó aquí. Entonces, no, muchas veces nosotros tenemos eso, ¿no es cierto? No queremos, porque nuestra naturaleza, pues nos lleva a eso, ¿no? Pero qué bueno es saber de que en Cristo Jesús le podemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, imagínense familias que han descubierto y toman conciencia de esto. Que, o sea, cuando yo le escuché a Lili, ¿no? El testimonio, yo decía, wow, qué tremendo, ¿no? Que ojalá todas las familias pudieran experimentar eso. Que todas las familias pudieran decir, el Señor está conmigo, el Señor me cuida, el Señor me provee, el Señor... Y a veces me desenfoco y nos olvidamos y pensamos que somos nosotros. Entonces, yo creo que esto de familia sirviendo a Cristo es justamente eso.
Si una familia va a servir a Cristo, va a ser una familia que está consciente de que está con Cristo y que Cristo está con esta familia. Entonces, vamos a leer Génesis 2, 2 y 3. Génesis 2, 2 y 3 y el 3, 17. Génesis 2, 2. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo. Perdón, y acabó en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. Estaba cansado. No, reposó. Eso yo quiero hablar, porque es importante entender qué es el reposo. ¿Qué es descansar? Ya, aquí en este versículo, porque nosotros tenemos otras ideas, ¿no? ¿Qué es descansar? ¿Qué hizo Dios? ¿Pero qué dice que hizo? Bendijo el séptimo día y lo santificó de toda obra que había hecho en la creación. Dios evaluó, Dios vio todo lo que había creado, se puso a contemplar la creación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a contemplar lo que Dios hace en nosotros? ¿Ustedes se acuerdan cómo eran antes de conocer a Cristo? ¿Se han puesto a contemplar cómo son ahora? No, no es cierto. Tú sabes de que cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es. Todo está hecho, todo está pagado. ¿Sabes que cuando tú reconociste al Señor como Salvador, Dios empezó una obra en ti y la terminó en ti? Dios ya te ve a ti como glorificado. Dios ya te ve a ti como sentado en los lugares celestiales. Ya nadie te va a poder separar del amor de Dios, dice la Biblia. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte. Ni Satanás, dice la Biblia, te puede ya separar del amor de Dios. Es decir, que todo ya está cubierto. ¿Tú sabías eso? De que la obra que Dios hizo en ti ya está hecha. Tú tienes que contemplar. Y dice la Biblia que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y tenemos ya la victoria. Y aquí viene algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. A mirarnos a nosotros del otro lado. Del lado de la victoria. Y tenemos que aprender a caminar de ese lado, del lado de la victoria. Porque ya somos más que vencedores. Pero muchas veces los más que vencedores nos sentimos derrotados. ¿Cómo dijiste, Mela? Más que vencedores nos sentimos más que vengadores. Qué tremendo. Dios nos ha dado a nosotros ese gran privilegio. Dios ha terminado ya la obra. ¿Saben qué es reposar entonces? Es contemplar lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Eso es entrar en el reposo.
Y cuando estudiamos en el nuevo nacimiento nuestra identidad en Cristo, que somos embajadores, que somos más que vencedores, que somos real sacerdocio, nación santa, que somos reyes, sacerdotes. O sea, la obra de que Dios ha hecho en nosotros es completa. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora en nosotros? Está haciendo que todas esas realidades se conviertan en una experiencia en nosotros. Lastimosamente nosotros, cuando nos apartamos de Dios, nos alejamos de nuestra identidad, nos alejamos de lo que somos, y eso no nos permite entrar en el reposo. Y hay una exhortación en la Biblia para los creyentes, ¿cuál es? Entren en el reposo. En otras palabras, vivan en Cristo. Vean lo que son en Cristo. Vean lo que Dios ha hecho en ustedes. Eso es entrar en el reposo. Y contemplar. Y ver. Y aceptar. Y por la fe, que es el Espíritu Santo que obra en nosotros, por la fe, yo tengo que vivir lo que de acuerdo a lo que yo soy en Cristo. Si tú no vives de acuerdo a lo que eres en Cristo, no vas a entrar en el reposo. ¿Se imaginan ustedes a familias que han entrado en el reposo? Y que la esposa le ve al esposo como Cristo le ve, y el esposo le ve a la esposa como Cristo le ve. Eso es entrar en el reposo. Pero como ya dijo Mela, en vez de ser más que vencedores, en el matrimonio más que vengadores, dice. Solo peleando, nomás pasan. Claro, entonces, por eso queremos que familias que sirven a Cristo van a ser familias que entran en el reposo. ¿Qué tal? Ok. ¿Cuál es el otro versículo que les dije? ¿Qué dice Génesis 3:17? Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te commandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cómo el hombre vive después de la caída? ¿En el reposo? Con dolor. Qué tremendo, ¿no? Una persona sin Cristo sufre. Una persona sin Cristo piensa que él tiene que hacer, que él tiene que trabajar y que se gana el pan con el sudor de su frente, dicen. Y no tiene la perspectiva divina. No tiene la perspectiva divina. No sé, ¿hay alguna pregunta? Les veo con signos de interrogación. Para los que nos están escuchando, ¿alguna pregunta? No, todo clarito, Pablo. ¡Wow! Impresionante. En el versículo 17, sí. Y por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste el árbol de la cual te mandé diciendo no comerás. En él maldita será la tierra por causa. Ajá. Con dolor comerás de ella toda La parte de que oyó la voz de la mujer. Sí, ¿cuál es su pregunta, mi hermano? Mi pregunta es como, nosotros no asumimos muchas veces las responsabilidades que nosotros hacemos, no cometemos errores, pecados, y estamos siempre culpando a los demás. Es que por tu culpa o por... Es que tú dijiste, es que tú hiciste, etcétera. ¿Cuál es su pregunta, mi hermano? Mi pregunta es, no es que nosotros somos santos, sino tenemos que asumir la responsabilidad. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué hizo el pecado en Adán y Eva? ¿Asumieron la responsabilidad?
No, no es cierto. Se empezaron a echar la culpa. No, es que la mujer que me diste, no, es que ella me dijo. Y la mujer dijo, no, es que la serpiente. ¿Verdad? No asumieron su responsabilidad. Entonces, en realidad, el problema que nosotros tenemos es ese. No asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que no escuchamos lo que Dios nos dijo. ¿Qué le dijo Dios al hombre y por medio del hombre a la mujer? Que no, Que no comiera. que no comieran de ese árbol, ¿no es cierto? Pero ellos, y especialmente Adán, en vez de oír la voz de Dios, oyó la voz de ¿quién? La voz de la mujer. Yo, como siempre digo, hay otras voces que nos dicen lo que Dios no dice. Y nosotros escuchamos esas otras voces, ¿verdad? Escuchamos, ahora que están construyendo arriba, el maestro pone esa música, música de México, rancheras, música de cuna, y a veces escuchamos las canciones esas, ¿no? Y decimos, qué bestialidad, o sea, cuando tú te pones a escuchar las canciones del mundo, la filosofía y lo que se escucha es totalmente contrario a lo que Dios ha diseñado. Entonces, bueno, no solamente ahora, ¿no? Sino que cuando yo me pongo a cantar esas canciones que yo me cantaba antes, digo, ¡ah, qué bruto!, ¿no? Cómo yo he sabido creerle tonteras, ¿no? Entonces, esas son voces que nosotros escuchamos, pensamientos, ¿verdad? No solamente pueden ser voces, sino nuestros propios pensamientos. A veces nosotros escuchamos a nuestros propios pensamientos. Y lo que nosotros pensamos es diferente a lo que Dios dice. Entonces, imagínense a familias haciendo lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, o no lo que el cónyuge dice, o no lo que piensa el esposo o la esposa, o el vecino, sino haciendo lo que Dios dice. Como la familia de Noé. Como la familia de Noé. ¿Qué hizo la familia de Noé, Abraham? Creyó a Dios y entró en el arca. Le oyó a Dios. ¿Qué hubiese pasado si Noé no oía la voz de Dios? No existiríamos. Porque Noé oyó la voz de Dios, pues entró en el arca y la familia con él, ¿no? En total dice que se salvó esa familia. 8 en total fueron salvos. Entonces, tremendo. Familias que oyen la voz de Dios. Es lo que necesitamos. Esposas que oyen la voz de Dios. Y le van a decir al esposo lo que Dios dice. No lo que ellas piensan o sienten. Qué difícil, ¿no? Eso es lo que uno mismo puede llegar a sentir. Porque la Biblia también dice que Pablo decía que él está en un cuerpo como que, ¿cómo es? Dice que lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, ajá, sino que lo hace el pecado que mora en mí. Esa es otra voz. La voz de nosotros mismos. La voz de nuestros deseos, la voz de nuestros pensamientos, nos llevan a hacer cosas que Dios no dice. Hace 2 semanas escuchaba en una prédica no sé por qué era de Adrián Reyes, pero decía que ni siquiera deberíamos echarle la culpa a Satanás, porque Satanás no nos va a hacer, solo nos quiere. Somos nosotros quienes decidimos caer. Claro. Somos nosotros quienes pecamos. Claro, por nuestras propias concupiscencias, dice la Biblia. Nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, de nuestras pasiones y deseos.
Y eso funciona así, ¿no? Y después que la concupiscencia concibe, dice, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, nace en nosotros mismos, o sea, es tremendo eso. Muy bien, vamos a Génesis, a Génesis 2.8 y el 3.23. El 2.8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Estamos en Edén del Valle, nosotros. Al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios le puso en el Edén al hombre que había formado. El 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y aquí, ¿qué es lo que hizo el pecado entonces? Lo sacó del Edén. ¿Qué hubiese pasado si es que Dios no le sacaba a Adán y Eva del Edén? ¿Por qué Dios le sacó? ¿Ustedes saben por qué Dios le sacó del jardín del Edén? Porque ahí había otro árbol. Y estaba el árbol de la vida eterna. Entonces, Ajá, entonces, ¿qué dices, Carlos? si Dios no sacaba a Adán y a Eva, iban a estar eternamente en la condición de pecadores. Exactamente. Por eso Dios le sacó a Adán y Eva del Edén. Porque si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, hubiesen de por vida, por toda la eternidad, estar separados y condenados. Entonces, por eso Dios no solamente que lo sacó, sino que puso a dos que eran serafines o querubines. Echó fuera, pues, en el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perdón, ¿eso es un lugar físico que aún existe? Claro, lo que pasa es que debemos entender esto, ¿no? De que el árbol del bien y del mal, que es, o sea, es un, digamos así, para que nosotros podamos entenderlo, nos habla aquí nosotros lo tomamos como literal, ¿no es cierto? Y algunos piensan que era una manzana que se comieron Adán y Eva. Pero en realidad ese árbol era un árbol del cual ellos no tenían que comer, que simbolizaba, ¿verdad? Simbolizaba la sabiduría terrenal, animal y diabólica del que comieron. Entonces, cualquiera cosa que haya sido ese árbol no tenían que comerlo. Pero ellos sabían que si comían de eso, iban a morir. Morir quiere decir separarse de Dios, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Se separaron de Dios. Pero el árbol de la vida existe en Apocalipsis. Claro, el árbol de la vida está en Apocalipsis y es el árbol que va a ser de sanidad para todas las naciones. Ustedes ven en los nuevos cielos y nueva tierra. Les invito a leer Apocalipsis para que ustedes vean ahí el árbol de la vida. Pero en realidad, Jesús es el fruto. Él es la vida. ¿Sí? Él es la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me gusta lo que dice Samuel Pérez Millos, ¿no? Que alguien tuvo que pasar por donde estaban los querubines con la espada. Nos dice que la espada estaba haciendo así. Ajá. Que no se podía pasar. No se podía pasar. Y lo que nos dice Samuel Pérez Millos dice que alguien pasó. Y es la cruz.
Jesús murió por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener acceso a la vida, pero después de ser perdonados. Entonces, Jesús murió para que nosotros pudiésemos comer de ese árbol y tener vida eterna. Él pagó por nosotros. Él murió para que nosotros pudiésemos entrar en el paraíso, decimos nosotros, ¿no? El Señor Jesús le dijo al ladrón que estuvo en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, en la presencia de Dios. Tremendo. Entonces, ¿qué dice el otro versículo? ¿Cuál era? El 3:23 era, ¿no? Entonces, vemos ahí. Ahora, el último versículo que vamos a ver ahí es el 2:23 y el 3:12, ¿no? 2:23 y 3:12 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y en el 3:12 ya hablamos de esto. El hombre respondió: a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la caída? Ya no era wow, sino es tu culpa. No era responsable él. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y ya, como dice Judy, porque cuando Dios le trajo a la mujer para presentarle a Adán, dicen los entendidos, dicen que cuando Adán le vio a la mujer, dijo: wow, será llamada varona. O sea, es una admiración. Pero como dice Judy, aquí ya no es wow. La mujer que tú me diste. Se acabó el wow. Entonces, el pecado vino a traer esa consecuencia, pero qué tremendo, porque en Jesús todos nuestros pecados son perdonados. Y podemos decir: wow, Señor, te doy gracias porque tú me has perdonado. Y tener una relación en el matrimonio entre dos hijos de Dios, ¿no? Entre dos personas que han recibido el perdón de Dios. Entre dos personas que experimentan la presencia de Dios. Entre dos personas que se perdonan. Porque eso es lo más grande que podemos experimentar en la familia. Es el perdón. Y podemos perdonarnos los unos a los otros. ¿Pero por qué podemos perdonarnos? Porque Cristo nos perdonó. Y dice la Biblia: de la misma manera que yo les perdoné, perdónense los unos a los otros. Y por eso el nombre de la iglesia: Iglesia de familias que sirven a Cristo. Sirviendo a Cristo. Yo siempre digo que sirven. Iglesias de familias sirviendo a Cristo. Porque queremos experimentar a Cristo primero para servir a Cristo. Experimentamos la restauración, el perdón, la comunión, el amor de Dios por medio de Cristo, para que podamos nosotros servirle a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la obra de Jesucristo que ha sido perfecta, Señor, que nos permite a nosotros regresar a ti, estar en comunión contigo, recibir el perdón, estar conscientes de
la vida en Cristo, de ser transformados, de estar sentados en los lugares celestiales, de experimentar al Cristo resucitado en nuestras vidas, que nos permite vivir de acuerdo a tus deseos, a tus propósitos. Señor, gracias te damos porque tú quieres salvar familias, quieres rescatar a las familias. Y quieres, Señor, que cada uno de nosotros podamos experimentar a Cristo. Señor, gracias te doy por cada uno de los que hemos podido estar en esta reunión, ya sea conectados o presencial. Señor, gracias te damos. Porque es tu Espíritu, Señor, que obra en nosotros y que nos dirige, nos habla. Señor, gracias te damos. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestras familias. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias. Sabemos, Señor, que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Sigue, Señor, obrando y mostrándonos esta obra perfecta y completa. Señor, como compartíamos, que podamos entrar en el reposo y contemplar esa obra perfecta que tú has hecho por cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos. Señor, y te pedimos que tú continúes obrando y que al terminar, Señor, esta reunión podamos mantenernos en oración los unos por los otros y podamos de esa manera unirnos como iglesia y hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, qué hermoso este tiempo. Quería compartir con ustedes simplemente el folletito que ya mandamos a hacer para poder compartir, como estábamos indicándoles la semana pasada, un folleto que Santiago lo diseñó para que nosotros podamos compartir el evangelio con futbolistas. Entonces, pero sí, creo que va a ser una oportunidad de compartir con muchos del evangelio. Cuando mandamos a hacer este folleto, nos decía el dueño de la imprenta esta, de que, wow, está chévere esto porque ya viene el Mundial de Fútbol. Y dice, está súper, y les quiero enseñar a ustedes cómo quedó esto.